En julio del 2022, realicé una residencia de investigación artística en el Teatro Taller de Colonia, Alemania. El tema de la investigación era Nestbau, flüchtiges Zuhause, que traduciría construcción de un nido, un hogar fugaz. El último día de la residencia, hubo un evento en el que presenté los resultados de la investigación. Pero más que resultados, se relevaron una serie de inquietudes que comparto con ustedes en este documental. Más que inmigrante, me considero nómada urbana, porque he vivido en diferentes países e incluso en diferentes ciudades de Alemania, sin radicarme totalmente en ninguna, sin llegar a considerar ninguna mi casa, sino es que de manera muy temporal. También soy un artista con acceso a la educación superior y con ciertas facilidades para moverme entre diferentes ciudades cosmopolitas. Este movimiento con frecuencia hace parte del quehacer artístico, un quehacer que no obstante es muy precario para la mayoría y que también contribuye a perpetuar el sentimiento de no tener un hogar, de no sentirse en casa en ninguna parte. Y es desde esta situación que me he interrogado sobre lo que es un hogar fugaz y he tratado de acercarme a lo que este hogar podría ser también para otros. La falta de hogar o el hogar fugaz no es solo un sentimiento de nostalgia, un estado psíquico o una abstracción, sino que son condiciones materiales concretas que dificultan la vida cotidiana. En el contexto artístico en el que estoy, que hace uso frecuente de las metáforas, voy a decir, sin temor a repetir lo obvio, que un hogar es también lo concreto y material de una casa o un edificio. Dadas las condiciones precarias de alojamiento disponibles para migrantes, con frecuencia he tenido que mudarme de apartamento dentro de una misma ciudad. Estas mudanzas consistían o consisten en cargar y arrastrar mis maletas grandes y pesadas con todos mis corotos en el metro y por las calles de la ciudad, y luego subirlas varios pisos sin ascensor hasta el nuevo apartamento. A veces con la ayuda de algún buen amigo, muchas veces sola. Era una dinámica agotadora hasta que pude tener acceso al altillo o mezzanini de la casa de un amigo, que me permitió guardar objetos allí sin límite de tiempo. Así, al mudarme, no tenía que cargar tantas cosas. Eso hizo una gran diferencia, y fue en ese momento que sentí que tenía una casa en este continente. Un mezzanini donde no vivía ni dormía, pero que le daba seguridad y estabilidad a mis pertenencias materiales, mis libros, la ropa de invierno que no uso durante el verano, una licuadora que resulta innecesaria donde voy a vivir porque mis compañeros de piso ya tienen una, y de todas maneras no habría espacio para la mía en la cocina compartida. Unos sostenedores de incienso y otros souvenirs de mi viaje a Marruecos. En fin, objetos mundanos que algún día, cuando obtuviera el anhelado y esquivo contrato de alquiler, podría utilizarlos para configurar un espacio como propio. Sigo sin contrato de alquiler porque nadie le quiere alquilar a una artista extranjera sin ingresos fijos, pero el mezzanini de mi amigo sigue albergando la esperanza de ese espacio propio. Y en ese sentido de potencialidad, ese mezzanini es mi casa en el presente. Pensando el espacio de almacenamiento de objetos personales como la promesa de un hogar, y viendo todo el espacio libre que había en el teatro, quise ofrecerle ese espacio a una persona en situación precaria de vivienda para que guardara sus cosas en el teatro por el tiempo que durara mi residencia allí, que era un mes en total. Ofrecerle un hogar o casa en potencia a esta persona en el teatro era también una forma de hacer de ese teatro mi casa, al permitirme tener invitados. Entonces, puse un anuncio en la calle ofreciendo este espacio de almacenamiento. No funcionó muy bien. Llamaron 2 personas que estuvieron decepcionadas cuando comprendieron que el espacio se ofertaba por tiempo limitado. Pero por suerte, por alguna sincronización del mundo,
2 días después de que puse el anuncio, un habitante de calle llegó al patio externo del teatro. Llegó por su cuenta, sin haber visto mi anuncio, tal vez protegiéndose de la lluvia. Esto causó desorden y confusión, porque ni mis colegas artistas, que también trabajaban en la residencia, ni el personal del teatro esperaban esto, y no sabían cómo manejarlo, o cómo manejar la impredictibilidad de la situación. Y esto generó conflictos interesantes. Mis compañeros sabían del anuncio que yo había puesto y me llamaron un poco en pánico, diciéndome, tienes que venirte para el teatro ya, porque aquí hay alguien que se está mudando. Yo imaginé que había un camión de mudanza afuera del teatro, que traían todos los muebles. Me asusté un poco. Me dije, ¿pero a qué horas? ¿Por qué no me llamaron primero? En fin. Llegué y había un habitante de calle con un carrito de supermercado lleno con sus pertenencias. No había ningún camión de mudanza. Cuando le pregunté si venían por el anuncio, se enojó conmigo y me dijo que me fuera. Y eso hice. Sin embargo, nuestra mentora, una artista que acompañaba nuestros procesos en residencia, también sabía de mis intenciones, y por eso cuando se encontró a esta persona, habitante de calle, en el patio del teatro, no dudó en entablar una conversación con él. Y a diferencia del encuentro inicial que tuve con él, ellos sí se entendieron muy bien, y él ofreció venir a darnos una clase de tai chi. También le dijo que su nombre era Augenweide, que traduce algo así como un paisaje bonito para ver. El personal del teatro no estaba aún informado de mi propuesta. Mi plan era informarles una vez hablara con la persona que utilizaría el espacio, para darles información más concreta desde el inicio y tener mejores posibilidades de que aceptaran mi propuesta. Esto evidentemente no pasó. Los hechos se adelantaron a mi plan, porque luego de hablar con la mentora, Augenweide llamó al teatro. Quería hablar con el curador y preguntarle que para cuándo los talleres de Tai Chi. Pero claro, el director no tenía idea de nada de eso y quedó muy confundido. Más tarde me dijo que habló con Augenweide durante 1 hora por teléfono y que además él le había hablado de manera grosera. Entendí que dándole órdenes al director del teatro. Y yo lamenté no poder incluir esa conversación telefónica en este documental. Después, gracias a la mediación de la mentora, pude entablar una conversación con Augenweide más fluida que la inicial. Y fue ahí cuando le ofrecí el espacio en el teatro para que guardara sus pertenencias hasta el último día de mi residencia. Él aceptó y vino a guardar sus cosas en el teatro esa misma noche. Para mi colega que me acompañó y para mí, lo que él guardaba y clasificaba serían objetos sin significado ni valor. Muchos de ellos estaban dañados sin posibilidad alguna de arreglo, pero para él eran muy importantes. Él fue muy cuidadoso seleccionando las cosas que quería mantener con él en su andar diario con su carrito de supermercado y las que quería guardar en el teatro. Después de todo, estos objetos eran su casa, y yo no podía empujarlo a que lo hiciera más rápido. Tuvimos que adaptarnos a su temporalidad, que fueron más de 2 horas, con paciencia y, debo admitir, algo de resistencia de mi parte. Además, como él no tenía la habilidad física de mover y levantar muchas cosas, nos pedía a nosotras que las organizáramos según una lógica que a veces no entendíamos, y él se enojaba con nosotras. Sus pertenencias quedaron almacenadas bajo las graderías donde se sienta el público, fuera del alcance de su vista, justo bajo sus pies. Todo esto desde que Augenweide llegó por su cuenta al teatro, hasta que dejó sus cosas, pasó en un solo día. Aproveché la oportunidad que había llegado literalmente a las puertas del teatro. En ese momento prescindí de una autorización previa por parte de las directivas del teatro. Al fin y al cabo, yo tenía las llaves, me habían asignado ese espacio para hacer una propuesta artística y eso era lo que estaba haciendo.
Sin embargo, el día siguiente, el director del teatro no estuvo de acuerdo con que eso fuera una propuesta artística. Me dijo que si yo comprara las pertenencias de ese señor y creara una instalación en el teatro, eso tal vez sí sería una propuesta artística, pero que simplemente ofrecerle un espacio de almacenamiento a una persona habitante de calle no era una propuesta artística. Para mí, eso significaba que toleraba las pertenencias de Augenweide y su comodificación al convertirlos en objetos de arte, mas no la presencia de la persona en el teatro, que en algún momento del día tendría que tener acceso para venir a recoger sus cosas. Uno de los argumentos que me dieron en contra fue que los objetos de Augenweide en el teatro generaban un riesgo de incendio. Yo veía que habían muchos otros objetos en el teatro que también podían aumentar el riesgo de incendio. Y aparentemente tampoco habría habido riesgo de incendio si los objetos hubieran sido comprados por mí y validados como objetos artísticos por la dirección. Finalmente, el director del teatro aceptó, muy a regañadientes, que los objetos de Augenweide permanecieran allí hasta el final de mi residencia. Y si yo me responsabilizaba de que él los sacara del teatro el día acordado. Luego alguien más me llamó por el anuncio porque estaba interesado en el espacio, y no era un habitante de la calle, pero el director fue muy rápido y tajante en decir que eso no sería posible. Era tal la incomodidad que causaba la presencia de Augenweide cerca del teatro, que una compañera de la residencia me dijo que yo estaba invadiendo. Nadie más usaba el espacio bajo las graderías del público donde dejamos los objetos de Augenweide. Además, Augenweide ni siquiera entró al teatro porque no estaba en condiciones físicas de bajar las escaleras a dejar sus cosas él mismo. Eso lo hicimos la otra compañera y yo. Él no pasó de la puerta. Entonces, esa percepción de sentirse invadida viene de un prejuicio, viene de miedo a qué. Finalmente, Augenweide sí nos dio una clase de tai chi en el parque, ya que le dolían mucho los pies para bajar las escaleras del teatro. Durante la sesión teníamos que adaptar nuestros cuerpos a su cuerpo. Casi todo el tiempo estábamos sentadas. Teníamos que hacer diferentes pausas. 5 minutos de pausa cada 5 a 7 minutos, lo cual no era necesario para mí, para mi cuerpo, pero sí para él. Teníamos que tener esta empatía corporal con él. Él tomaba iniciativas y era hábil dándonos instrucciones. Incluso durante el taller empezó a darnos órdenes o pedirnos que le hiciéramos favores. Envió a una persona que le comprara medias de lana porque todas sus medias estaban mojadas. A mí me envió a buscar entre sus cosas una botella para luego ir a llenarla con agua en la fuente. Pidió a mi otra colega algo más, pero ella se rehusó porque no quería más órdenes de él. Augenweide no asumió esa posición de pobre víctima, sino de hecho más bien todo lo contrario. Él era una persona habitante de calle y yo le estaba pagando para que dictara ese taller. Pero él estaba a cargo y aprovechando o aprovechándose de la situación al máximo. Llegó el día del final de la residencia, cuando hice esta presentación, y Augenweide no vino por sus cosas. Él sabía hasta qué día podía dejarlas, tenía mi número, pero no volvió, a pesar de que dijo que lo iba a hacer. Y yo tenía la obligación de sacar sus pertenencias del teatro. Así que le pedí al público que me ayudara a hacerlo. He said these are for his paintings. He said he's an artist, so we have to fold these ones very carefully and not like put them on the floor. So hopefully if you take this, do not put it on the floor, that it doesn't touch the floor. And the other thing is, I don't know, many things are about to be repaired at some point. No supe si lo ayudé guardando sus cosas o a deshacerse de sus cosas que no quería, o si lo perjudiqué con esta obra de arte al tener que dejar sus cosas en la calle, donde podían dañarse o se las podían robar. ¿Será esta también la función ambigua del arte?
que participa de la comodificación de objetos y sujetos, integrándolos al sistema capitalista, mientras pretende criticarlo. Ese hogar en potencialidad que quise ofrecer resultó una promesa frustrada, revelando el problemático límite temporal asignado por las reglas de la institución a la obra artística. El tiempo de la obra de arte no se pudo extender más a la temporalidad de Augenweide. No hubo tiempo para la espera, y fue ahí cuando se convirtió la potencialidad en fracaso. Mis pertenencias aún me esperan en el mezanine de mi amigo. Se supone que son la promesa de una casa estable, un espacio propio. Se supone que son potencialidad. Pero no son la potencialidad y el fracaso dos caras de la misma moneda. Y si lo único que las separa es el tiempo, ¿cuánto tiempo falta para que esos objetos de potencialidad se conviertan en fracaso? Y tal vez, ojalá, de nuevo en potencialidad. ¿Y qué hay de las reglas de la institución que impidieron que se le diera a Augenweide ese tiempo? Reglas del buen sentido común que le ponen trabas a un gesto sencillo de ayudar cuando se tienen los medios. Gesto que podría ser natural, pero que ante estas reglas parece una idea descabellada y riesgosa. Al final de la presentación le hice al público varias preguntas, y estas son algunas de ellas. ¿Debería el teatro ser usado solo para propuestas artísticas o debería abrirse para otros usos? ¿Quién debería decidir qué es y qué no es una propuesta artística? ¿Quién debería decidir y cómo debería decidirse qué se exhibe, qué se dice, qué se guarda, qué se mantiene seguro o escondido en el teatro? ¿El teatro guarda o esconde más de lo que exhibe? ¿Qué crees que el teatro está escondiendo o manteniendo fuera de la vista pública? Puesto que el teatro recibe fondos públicos, ¿debería exhibir o dar a conocer al público lo que guarda o lo que calla? Please tell me, how long have you been working in the theater? 2.5 years In the same theater? in this theater. Und dann kamen andere dazu. Das ist mittlerweile ein Paartheater. And have you ever used space in the theater as storage room? Have you ever stored something here? Drüber nachgedacht. Also I thought about I could do it, but I didn't make it. Well, diese Raum schon ist eine Wohnung. Yeah. So somebody must have lived here. Pretty lovely, yeah. I think it's kind of a dead room because we don't use it as we could. Ich glaube, dass das ganze Theater, das ganze Haus gehört ja irgendwie dem Theater, alle Wohnungen. Und das ist ganz schön viel Platz. Das wird sich nicht so, weil es ist einfach nur da. Für den Fall, dass es gebraucht wird. Aber es wird schon auch teilweise als Künstlerwohnung benutzt. Genau. Teilweise ein Regisseur oder sowas hat hier gewohnt, dann für 2 Monate. Ja, das passt auch. Einmal haben wir auch hier gesessen und Karten gespielt. Ja, vorher abgeklärt. Once. I used this room in 2 years once. How did you hear about
some stuff from a homeless person being stored in the theater? Über einen Kollegen, der gesagt hat, hier war a homeless person und der konnte hier nicht sein. Warum konnte er nicht sein? Was hast du Geht nicht. erfahren? Kann man nicht machen. Kann aber nicht sein. Also Gesetzeslage. Und weil das ja alles dem Theater gehört, ist es dann Aufgabe des Theaters, sich darum zu kümmern, dass die Person auch verschwindet. Ja. Also because it's theater room, the theater hat die Verantwortung. Ich vergesse, was Verantwortung ist. Auch auf Deutsch. Ja. Responsibility. Do you think that there is a lack of trust about this Veranvokton, or the responsibility of trust to the artist who is doing this proposition, so to me, who is offering this space for a homeless person, or a lack of trust also to the homeless person? No, I think it's not a matter of trust. It's just a matter of what you're able to do and what not, as a theater and as an artist. Meeting the theater, yeah, working in the theater. Wer bestimmt, was du kannst in der Theater machen und nicht? Das Theater. Obwohl es da Unterschiede gibt. Also zum Beispiel die Chefs entscheiden nicht über die technischen Fragen. Das tut dann die Technik. Aber über die Benutzung der Räumlichkeiten entscheiden die Chefs. Ja. Ein Stauraum an Technik. Und im Idealfall sprechen sich Technik und Chefs hier ab. And what is your opinion about this idea as an artistic proposition to offer storage space for a homeless person? What do you feel when you see his things are stored underneath the tribune? Random. It's a completely new situation. So there was a person who has all his stuff lying in front of the house, completely in front of the house. And then the police came to took this person, they took them with them, the person. So there is a lot of stuff lying there. So I think it's a very Samaritan move to take the stuff. For a while. But now, when the person didn't come back, it has to move. Und dann kommen natürlich noch die ganzen Gründe mit nach der Ästhetik, also es kann aus ästhetischen Gründen nicht da liegen. Und es kann nicht da liegen aus sicherheitstechnischen Gründen. Da kommt schon ganz schön viel zusammen. Ja. Hätte man vielleicht vorher mit dem Theater absprechen können. Hey, da ist Kram von einem homeless Dude, was machen wir damit? Obwohl ich glaube, dass die Chefs auch überfordert werden von so einer Frage. Aber deswegen sind sie ja homeless, weil die Leute überfordert sind mit denen. Ja. Who is overwhelmed? The homeless people or people in the theater? The homeless persons are overwhelmed, nice word. And everyone else is overwhelmed with a homeless person. Yeah, there's so many situations you don't know how to act. You said that it was a Samaritan move. That means that I am helping through this proposition. And I have to take his things out until the 5th of August because I was told by the theater that his things cannot remain there after the 5th of August, which is when I finish my residency here. Then I will have to throw them out and maybe get stolen or damaged.
is this still a Samaritan move and is still being helpful or actually more damaging? This role, and is this the role of art? Is this still helping? Did the person try to make contact with the theater? It's a question to me. He did not. He has my phone number. He has the phone number of the theater. He contacted the theater before, but when he wanted to do the Tai Chi workshops, he did a Tai Chi workshop for us. We invited him also to do a Tai Chi workshop. You invited him? I invited him to do a Tai Chi workshop, and he did it for us. And yeah, he was paid. When? 2 weeks ago. Just actually after he left his things in the underneath at the storage room, the next day he did a workshop in the playground. But before that he called the theater. But so he lived here for like minimum 2 weeks before the theater. He lived? He had his stuff there for 2 weeks? Or for how long? Inside the theater already? Yeah, like for 2 weeks the things are already there. Yeah, not in the theater, but in front of the theater, where the stuff for 2 weeks. You know this? Where he was? No, I don't know this. Or how do you think? Why do you think his stuff? Because you said he made a workshop 2 weeks ago. Yeah, 2 weeks ago we met him. Yeah. It's the same day that I was told that the police came because he was sitting outside in Hof. And then the same day I invited him to put his stuff inside the theater. And the next day he did the workshop. So that was about 2 weeks ago. But his things, as far as I know, they were not outside for 2 weeks. They were inside the theater just for 2 weeks. Kompliziert. Ich merke, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wie lang die Sachen da unten waren und was die zeitliche Abfolge ist. So, there is a contact, but there's still no plan how to verfahren with with the stuff. I think then it's not your fault when it gets lost. Because that's a given topic that the stuff has to leave the theater in a room. Yeah. And it's kind of a good move to keep this stuff, but it was you who kept the stuff for this person because you're working in the theater, and I think you had the right, when you have those rooms, you can put the stuff in there. But when the theater says the stuff has to move with you, because you have the theater till the 5th August, then this person had to know about this situation. And when the person doesn't call back, maybe he doesn't need this stuff that much. I don't know. Maybe he doesn't need it, or she. The theater receives public funding, money from the state to maintain the building. And then if the theater is storing things for one person, for this homeless person whose name is Augenweide, should the theater make this public? Should they let people know that this is being stored because they're receiving public funding? Also, ich weiß nicht, was das mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Also was für eine Öffentlichkeit? Also
nach außen müsste das Theater ja noch härter sein, sage ich mal, und sofort die Polizei rufen und sofort Kram in den Müll schmeißen, damit nicht so eine, nach außen hin heißt es eben auf die Öffentlichkeit bezogen, damit nicht so eine, ja, dieses, wenn einer von der Brücke springt, also damit nicht noch mehr Leute auf die Idee kommen, hier ihren Kram abzuladen. Schwierig zu sagen. Ja.